Tarima la señora Manfela Rafelex, directora del Banco Mundial y líder además de la iniciativa de diálogo entre líderes políticos y económicos en Sudáfrica. Good afternoon. It's been a very long day, y es casi imposible decir algo nuevo sobre este gran tópico tan rico que hemos tenido. Pero cuando reflexionamos sobre las oportunidades del diálogo y el riesgo de perderlas, yo recuerdo la historia de mi país. Y yo tuve la gran fortuna de ser invitada por el señor Mandela en 1988, cuando él todavía estaba en la prisión. Y yo fui a hablar con él como persona. Él ya tenía un nombre, una fama. Pero lo importante, el mensaje importante, al escuchar su enfoque sobre las posibilidades que se abrían para el diálogo entre aquellos como él que estaban luchando por la libertad y un gobierno que había roto todas las leyes en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Su enfoque fue sencillo. Podemos retener esa actitud moral como luchadores de la libertad y negarnos a hablar, o podemos reconocer la importancia histórica de aquellos que han luchado por la libertad y el saber que depende de ellos. El tomar toda oportunidad que provenga, porque los resultados, la retribución de negociaciones y diálogos exitosos son inmensas. Aquellos que luchan por la libertad pueden ganar mucho con ese éxito, y por esto son los que están movidos por la historia, obligados por la historia, a no solo responder de forma positiva a la posibilidad de la paz y el diálogo, sino para comenzar y sostener esos diálogos. Eso no hizo que Mandela se volviera el más famoso, popular entre el ala radical del Comité Nacional Africano, incluyendo a su propia esposa de entonces, que lo vio como un vendido. Y esa es una historia que los afectó a ambos, porque ella era la radical y la persona que llevaba ese legado de Mandela en vez de Mandela por sí mismo. Pero esta mañana escuchamos que lo que importa son los hechos. Todos podemos tener opiniones, pero los hechos hablan para el caso de Mandela. Yo estoy aquí frente a ustedes porque él se atrevió a tomar el riesgo del diálogo con sus carceleros, con las personas que violaron sus derechos humanos. Yo creo que un país tan bello como Colombia tiene suficientes personas que entienden esta responsabilidad histórica. Aquellos de ustedes que son apasionados
por su país y las posibilidades que se pueden abrir en el futuro. Si ustedes persisten y continúan sosteniendo este ya bello tapete en el que todos están trabajando para elaborarlo. Al estar escuchando a los diferentes oradores y particularmente a las personas en el panel, es que ustedes han hecho mucho ya. Y lo que queda es asegurarse, es encargarse de los bordes de este tapete, coserlos y asegurarse de que incluso aquellos que sienten dudas cuando lo ven, quieren ser parte de él, porque es tan bello. ¿Quién no quiere ser parte de la victoria, de apropiarse de la victoria? Pero eso está en sus manos. El asegurarse de que este proceso de diálogo siga no solo al nivel de las élites, pero con ese nivel de coraje de que el trabajo se lleva a los territorios, al nivel local. Y a ese nivel local, en el que el contacto visual es posible. Y esa compasión, empatía, terreno común puede ser encontrado y sostenido. Y estoy aquí para decir, no pierdan esta oportunidad maravillosa. No se atrevan a perderla. Y si tienen alguna duda sobre los riesgos, solo piensen en lo que ha pasado en los últimos 50 años. ¿Quieren volver a eso? Yo no creo. Y de todo lo que he escuchado en los últimos 3 días que he estado aquí, yo no creo que hay un solo colombiano patriótico que no quiera ser parte del proceso de unir, de ser parte de un fin exitoso de este proyecto tan bello que todos ustedes han contribuido, no solo con trabajo físico, sino con la marca del amor, la pasión, que está en sus manos y les da la energía para seguir adelante incluso cuando están cansados. No se cansen, sigan. Muchísimas gracias a la señora Ramfeld. Ahora llamamos a la tarima al señor Vishnu Sapkota, director de la Iniciativa de Transición a la Paz de Nepal. Good evening. Good to come here again. Me gusta volver a estar acá otra vez. Yo básicamente tengo 2 cosas por decir en este momento en cuanto a la oportunidad del diálogo. Teniendo en cuenta que se ha discutido tanto por los expertos, los panelistas, también por mí, no hay mucho nuevo para decir, solo quiero resaltar unas cosas. Lo primero es, creo que los diálogos pueden ocurrir cuando es lo más improbable. Cuando es lo más improbable. Cuando es fácil la situación, todo se ve como probable y tal vez el diálogo no es importante en absoluto. Así que la experiencia de Nepal, como ya lo dije en la mañana brevemente, cuando hay unos maoístas luchando por una república y una monarquía poderosa, es inimaginable, es lo más improbable pensar en el diálogo. Y es por esto que es necesario tener el diálogo. Así que mi punto es que en la situación más improbable es cuando el diálogo ocurre. Ese es mi primer punto y tengo un pequeño detalle sobre esto.
para la gente a favor del diálogo, los partidos políticos, intelectuales, sociedad civil y el gobierno, creo que es el momento más emocionante cuando las cosas van bien. No es emocionante tratar de hacer algo por hablar. Yo creo que la belleza de ser propicio en pro del diálogo es asumir el riesgo. En una situación fácil en Nepal ahora tenemos una nueva constitución. Claro, hay problemas a resolver, pero ya no hay tanta emoción. Pero aquellos que tomaron el riesgo en el momento, si tienen un buen legado, lo trataron. Porque la historia no ofrece oportunidades para hacer la diferencia. Así que cuando parece lo más complicado, lo más improbable, ahí es cuando el diálogo debe tener lugar. Esa es la experiencia de Nepal. Y el segundo punto que lo quisiera hablar, también volviendo a algunas de las sesiones de la tarde y ayer y anteayer, creo que algunos de nosotros vemos el diálogo como algo estático. Como 10 personas se reúnen, 3 grupos, 4 grupos o 50 personas, acuerdo, desacuerdo y se siguen viendo. Y nunca es así. Está la creatividad en el diálogo. Puede haber un grupo central y especializado, pero dependiendo de la influencia de los actores que se tienen que agregar, o haber algunos que se deben ir temporalmente, así que se ve el formato del diálogo. Yo creo que es una búsqueda constante de creatividad. Creo que eso es otra cosa. Y también otra cosa es, supongamos que hay un tema importante donde hay un entendimiento entre las partes interesadas. Así que uno hace, ya hay un entendimiento, pero yo no creo que el trabajo termine ahí, porque hay muchos detalles en el seguimiento con los líderes, explicarles, hay que hablar con la sociedad civil, con los abogados, con la academia. Y hay que llevar el mensaje, incluso cuando hay un acuerdo en el diálogo, el trabajo no ha terminado. Lo otro es, francamente, desde Nepal, no es que siempre tenga que haber diálogo, es un proceso de 2, 5, 7 años. Puede haber momentos de estancamiento, 2, 3 meses, la gente se reúne, pero no pasa nada. Pero cuando hay un grupo de confianza, cuando algo sale mal, eso puede llevar a que intervengan. Y eso es lo que yo quiero significar con la creatividad y ese esfuerzo constante por el diálogo. Finalmente, sobre tomar el riesgo es de la experiencia de Nepal, de nuevo. Creo que la mayor parte de los procesos de paz que vimos también reconstruyen o construyen la nación. En el caso de Nepal, los maoístas pueden estar contentos con lo que empezaron, pero la gente marginalizada, hay otros grupos que tomaron esa agenda. Así que cuando hay una negociación y se acuerda algo, incluso si los rebeldes dejan la agenda, fueron derrotados o lo que sea, porque hay un conflicto de forma positiva y hay un proceso de paz, todos los temas de la sociedad que toman forma. Creo que el diálogo es la oportunidad para internalizar, para que los actores y la sociedad encuentren un camino común para servir al país. Por eso que es que veo que el diálogo no es como que hay un grupo poderoso de la élite que da algo a merced, es algo para liderar al país en el proceso de transformación, incluso si los rebeldes de Nepal, incluso si los rebeldes dejan la agenda y están de acuerdo con la paz, creo que eso es responsabilidad. Si no, puede haber muchos acuerdos importantes, negociaciones, pero si no hay un diálogo serio a los diferentes niveles de la sociedad, no creo que va a haber apropiación, o puede haber conflictos dispersos. Así que con esto quisiera terminar. Muchas gracias. El siguiente panel, que es sobre el tema político, y para eso vamos a invitar a nuestros panelistas. Rafael Guarín, ex viceministro de Defensa, parte del equipo de campaña del candidato presidencial Iván Duque. Jorge Mario Eastman, ex viceministro de Defensa y del Interior.
También parte del equipo de campaña de Iván Duque, María José Pizarro, representante electa por el movimiento Decentes, parte del equipo de campaña del candidato presidencial Gustavo Petro. Jorge Rojas, exsecretario privado y de Integración Social de Bogotá, parte del equipo de campaña del candidato Gustavo Petro. Y modera este panel Diego Bautista, director programático de este diálogo entre opuestos y también asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Bueno, ya vamos llegando aquí al final. Muchas gracias de nuevo por haberse mantenido aquí todo el día y muchas gracias por haber considerado este evento relevante en este momento que era complejo hacerlo. Muchas gracias a ustedes, María José, Jorge Mario, Rafael, por aceptar esta invitación y por aceptar esta invitación en los modos en que se hizo, que fue no para un debate, sino para hacer un ejercicio constructivo de pensar en el día después. Antes de nada, quiero agradecerle a quienes creyeron en esta iniciativa y que hicieron posible que hayamos estado durante 2 días anteriores y un tercer día encerrados, recibiendo múltiples recomendaciones de países que ya pasaron por esto hace rato y que, como pudieron oír, tienen muchas cosas que contar respecto a lo que puede ser las formas de abordar esos grandes desafíos que se vienen en los próximos meses, en los próximos años y que van a tener un cambio inmediato en unos pocos días de las próximas semanas. Todas estas memorias, estos documentos, estas discusiones se están consolidando y se van a distribuir, se van a colgar y van a ser parte de eso que estamos gestando como plataforma de diálogos improbables para poder generar conocimiento, enriquecer esto y seguir empujando algo que consideramos que es fundamental para los próximos años, meses, semanas que se vienen. Aquí hoy cerramos con el tema del diálogo político. Hemos hecho hoy un recorrido por las diferentes dimensiones que tienen los diálogos entre opuestos. Hablamos en la mañana del diálogo entre opuestos como un mecanismo importante para sociedades divididas. Posteriormente hablamos del diálogo entre opuestos como un mecanismo también idóneo para los temas de desarrollo, los conflictos de desarrollo que están asociados a las dinámicas económicas y sociales de territorios que necesitan el desarrollo, de territorios que no va a ser suficiente con los subsidios del gobierno para, por ejemplo, unos guardabosques para los desmovilizados o unos mototaxis para quienes están dejando las armas o no va a haber, sino a través de la dinámica económica, la posibilidad de que haya un ejercicio sostenible para hacer ejercicios de reincorporación y para también satisfacer a las víctimas en sus derechos más elementales. Pero el desarrollo, como sabemos, divide y hoy tratamos ese tema aquí con algunos expertos también de las dos. Posteriormente, les cuento, estuvo acá también otro equipo de personas de ambas campañas y con los expertos internacionales hablando de los diálogos improbables y tuvimos un diálogo muy interesante. Y ahora, al cierre de este evento, abordamos el tema del diálogo político con un título que le hemos puesto algo sugestivo y es Diálogo político, oportunidades de ese diálogo o riesgos de no hacerlo. Y yo quisiera comenzar, y agradezco aquí, ya presentaron a Rafael y a Jorge Mario y también a María José y a Jorge. Aquí tengo con nosotros, pues, no a personas lejanas de los equipos, sino a personas bastante cercanas. Aquí estamos con personas que van a ser o gobierno o oposición en los próximos, a partir del 7 de agosto. Y yo quisiera comenzar, para empezar un poco el calentamiento de esta conversación, con una pregunta que tiene que ver con un poco con el tema de los consensos en este país. Yo quisiera preguntarles qué es lo que nos hace falta para lograr ciertos consensos que requiere Colombia, ¿no? ¿Cómo ustedes están viendo esta historia, consensos que además hace algunos tiempos existieron sobre otros temas que hoy se han desvirtuado un poquito, hoy han desaparecido esos consensos,
y pareciera no haber consenso sobre muchas cosas. Quisiera que nos contaran, digamos, qué es lo que hace falta, qué es lo que ustedes están viendo hacia adelante, qué es lo que nos impide o qué falta para eso. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Lo dejo libre, manejo responsable del tiempo para que podamos tener una conversación más fluida. No sé si Jorge Mario, ¿quieres empezar? Como quieres. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, pero sobre todo reconocer la presencia de María José, de Jorge, de Rafael. Me siento muy honrado de los contertulios en este panel y en este diálogo, la verdad. Creo que no merezco estar aquí con semejante calidad de personas. Muchas gracias y nuevamente me siento muy afortunado de estar acá en esta oportunidad para conversar como unas ideas sobre el diálogo para poder llegar al tema del consenso. El diálogo en una democracia sí creo que tiene un valor intrínseco y es fundamentalmente que tal vez la mejor forma de ver la democracia es que sí es un sistema que tiende a llevar intrínseco su autocapacidad de reformarse y acepta la crítica como parte del sistema. Si eso es así, digamos, tanto es capaz de autorreformarse como aceptar la crítica como sistema político, entonces el diálogo se deriva de eso, que el diálogo es una consecuencia necesaria de la forma como está estructurado un sistema como el nuestro, el sistema político. Dicho esto, yo diría que lo que nos pasa a nosotros y en cualquier sistema, la gran dificultad que tenemos es cómo resolver los típicos problemas del dilema del prisionero que ocurren en una sociedad, y es por nosotros tener identidades en sociedades cada vez más pequeñas y limitadas, tenemos ese famoso axioma del dilema del prisionero, que actores racionales toman decisiones subóptimas porque no han sido capaces de iterar, como decía el profesor anteriormente, y llegar a unas soluciones que todos terminan beneficiándose. Creo que ese es el gran problema, es que no tenemos esos escenarios iterados para generar los diálogos que deriven en esos consensos. Pero así como creo que hace falta esos escenarios, la optimización de las decisiones públicas en un escenario futuro puede tener unos escenarios complejos a partir del próximo 18. Digamos, ¿qué pudiera conspirar contra la posibilidad de generar esos espacios en un futuro gobierno, cualquiera sea el próximo presidente? Y yo vería dos conspiraciones que son complejas. La primera, muy propia de los colombianos, y es que en una democracia todo debería ser tolerable, salvo la intolerancia misma. Y es como la visión que tenía Voltaire del sistema político. Es que usted en una democracia debería aceptar muchas cosas, salvo la intolerancia misma. Y esa intolerancia, en nuestro caso, es el uso de la violencia para resolver nuestros problemas. Entonces, yo partiría a la vez de ese axioma. Lo único que no deberíamos tolerar en nuestra democracia, cualquiera sea el futuro, el próximo 18, es que la violencia no debe ser una opción. Y eso nos debe llamar la atención de que no podemos aceptar ese mecanismo como una opción en nuestra democracia. La segunda es un hecho real, y es que hay elecciones que siguen. Entonces, el problema con tener elecciones próximamente es que no agotamos este periodo electoral en la presidencia de la República. Como tenemos próximamente, el próximo año, elecciones de alcalde, vamos a tener un reto de cómo cohabitar, digamos, entre gobierno y oposición, teniendo en un futuro tan inmediato, digamos, las posibilidades de elecciones donde también se van a jugar personas, aspiraciones, ideas, plataformas ideológicas, un nuevo activismo. Entonces, ¿cómo compaginar
cómo compaginar esa, digamos, esa generación de escenarios de diálogo con el problema de unas elecciones tan próximas va a ser un gran reto para nuestro país. ¿Por qué? Así como las elecciones son propias de una democracia y dicen elementos sanos de la democracia, el problema cuando hay sociedades divididas como las que estamos es que esa movilización permanente nos puede emascular proyectos colectivos como nación más grandes, porque obviamente las elecciones comienzan a mediatizar las plataformas ideológicas. ¿Qué debería hacer un país en ese caso? Digamos, yo tengo el convencimiento de que nosotros deberíamos, como nación, construir una nueva esperanza. Y una nueva esperanza en que sea responsabilidad de todos, de la oposición, del gobierno o de la oposición y el gobierno, cualquiera sea, tenemos una responsabilidad de reconstruir una esperanza que puede ser el logro de consensos colectivos que pueden ser alrededor de la salud, de una nueva reforma pensional, de una reforma tributaria. Hay unas cosas que necesita de reforma el país, pero hay una sola que yo creo que es el mango bajito. El mango bajito lo podemos coger o se cae y le cae uno en la cabeza y se pega su cocotazo. Y es más cocotazo o más coscorrón que el de cualquier candidato presidencial. Entonces, o cogemos ese mango, o se nos cae en la cabeza, o lo desperdiciamos en el piso. Y creo que ese mango, digamos, el que puede generar esa esperanza colectiva como nación, es un pacto de nación alrededor de la educación. Yo creo que ese tema de la educación no es un tema, un cliché bacano, cheverongo, sino es un tema realmente donde sí creo que es un tema donde podemos, gobierno y oposición, acercarnos. Un pacto alrededor de cómo vamos a hacer la educación de las próximas generaciones que resuelve unos temas, y con esto finalizo, unos temas que como nación debemos comenzar a reconocer. Y este país ha sido capaz de superar muchísimas dificultades. Hemos sido una nación que ha logrado en buena medida superar la violencia, a los violentos, hemos logrado universalizar nuestra educación, hemos reducido la pobreza del 57 al 38%, hemos logrado como nación hacer unos proyectos colectivos que vale la pena vernos en la perspectiva como país y como nación de que sí somos capaces de hacer unas transformaciones absolutamente contundentes para las nuevas generaciones. Y creo que ese mango bajito, lo repito, debe ser la educación como proyecto de país donde consensuemos colectivamente, oposición y gobierno, cuál es esa educación para el futuro de los colombianos. Muchas gracias. Gracias, Jorge Mario. Gracias. Gracias. Ahí hay ya un primer planteamiento de disposición, y no solamente de disposición, sino además con unos temas concretos. María José, ¿qué nos falta para lograr consensos? Bueno, hola a todos, a todas. Bien, perfecto, mejor, sí, gracias. Bueno, no, ¿qué nos hace falta? Pues nos ha faltado la posibilidad de no solamente del reconocimiento del otro, es decir, de las experiencias de un montón de pueblos, de seres humanos, de divergencias de opiniones, ideas, ideologías que han existido en este país, pero que no han sido ni reconocidas ni escuchadas. Yo creo que el principio es escuchar la diversidad de nuestro país, escuchar a todas esas voces silenciadas. Ahí hay un principio de reconocimiento por lo que pasó, y no solamente por lo que le pasó a un sector, sino por lo que nos ha pasado a todos como país. Y entonces ahí viene la construcción de un gran proyecto nacional. En ese escuchar, en ese reconocimiento, en ese gran diálogo que hubo un primer gran diálogo con la Asamblea Nacional Constituyente del 91, pero ese gran diálogo nacional no se ha podido materializar en el país. Hemos escuchado, algunas voces han sido oídas, pero no en su integralidad. Entonces nosotros necesitamos, además, en esa convergencia, construir un gran proyecto nacional. Por otro lado, se viene algo elemental, como decías tú, es el respeto, elemental, simple, sencillo, como decía mi padre, y es el respeto a la vida.
el respeto a la vida del otro y el respeto por la divergencia de las ideas. Es decir, porque aquí existen posiciones políticas distintas, pero que en ese diálogo podemos encontrar puntos en común. Es decir, cuáles de todas esas diferencias son las ideas que nos unen, cuáles podrían ser las causas comunes, y en ese iniciar por esas causas comunes, empezar a trabajar conjuntamente, no unos por encima de los otros, sino en un trabajo mancomunado, hasta en el ejercicio del poder. Aquí hemos tenido unas fuerzas políticas tradicionales que han ostentado el poder tradicionalmente y otras fuerzas que lo han intentado, pero no lo han podido ejercer en su integralidad. Lo ideal sería un gran gobierno nacional que pudiera integrar a todas las fuerzas y a crear un gobierno común donde pudiéramos aprender de las mutuas experiencias. Eso nos daría pues esos puntos de convergencia. Nos hablaban de la intolerancia. Por ejemplo, a mí hubo algo que me sorprendió muchísimo cuando yo estaba en campaña, y no era solamente la intolerancia en las calles, que muchas veces es alentada por los líderes políticos. Aquí viene un principio de responsabilidad también, y es la condena absoluta en este país a cualquier tipo de violencia, a cualquier tipo de agresión contra el otro, venga del sector que venga. Aquí tenemos que ponernos todos en un principio de igualdad, y allí en ese principio de igualdad entender que aquí tiene que primar el respeto por el otro, porque ha sido lo mancillado en este país, han sido esas las voces silenciadas en este país, han sido esas las generaciones que hemos crecido con una tradición de violencia y de odio enorme que hoy no podemos nosotros seguir alentando. Me acuerdo las agresiones que existieron en esta campaña, por ejemplo, contra miembros de la Fuerza Alternativa del Común, contra proyectos políticos, los unos y los otros, cuando los líderes políticos muchas veces salían de alguna manera a darle como el beneplácito, a decir, no, es la expresión popular. Un líder político tiene responsabilidad y por lo tanto bajo ninguna circunstancia puede avalar ningún tipo de violencia. Y entonces ahí vamos recuperando valores. Cuando recuperamos valores, construimos sociedad. Cuando construimos sociedad, estamos educando, no solamente desde la escuela y desde la formación académica, sino en la construcción de nuevas ciudadanías, ciudadanías que parten de valores fundamentales que hemos perdido en esta sociedad. Allí, entonces, nosotros estamos dándole la cabida, estamos abriendo la puerta para el futuro, para que nuevas generaciones puedan crecer en un país del cual sientan un arraigo y por lo tanto se sientan orgullosos. Además, un país que logró superar la violencia y que ese debe ser un motivo de orgullo para las nuevas generaciones, un país que reconoce el papel de las mujeres en su sociedad, que reconoce el papel de los pueblos y de las comunidades étnicas, el papel de los niños y de las niñas, ese diálogo intergeneracional que fue roto por causa de la guerra y que necesitamos recuperar para aprender de las experiencias de aquellos que se dejaron la vida, que dieron su vida o que han venido resistiendo durante generaciones. Todo eso nos permite reconstruir el país, pero eso no lo puede hacer una sola fuerza política en el ejercicio del poder. La democracia es la participación de todos y entonces recuperamos aquello que nos ha hecho tanta falta, que es la democracia participativa en nuestro país, que es la democracia ciudadana en nuestro país y por lo tanto la posibilidad de construir una nueva sociedad, un nuevo proyecto nacional y claro, la sinergia, es decir, la síntesis del pensamiento nacional colombiano. Eso es lo que necesitamos en últimas, recuperar, construir, alimentar, alentar para que pueda crecer este gran proceso. Cuando hay concertación y hay diálogo, las fuerzas que han estado en este país contenidas van a desatarse y entonces vamos a ser un país que podrá por fin entrar de manera tardía al siglo XXI con generaciones nuevas, empoderadas, constructoras, alimentadoras, alentadoras de ese nuevo gran proyecto. Creo que es lo que nos ha faltado, creo que es a lo que le apostamos nosotros quienes entramos ahora a la política y quienes tenemos una mirada fresca, quienes crecimos también en los años más duros de la guerra en Colombia y que venimos aquí con unas ideas renovadas a construir país y a construir futuro. Muchas gracias. No sé si se mencionó, María José acaba de ser elegida representante de la Cámara y tal vez no dije, además, que Jorge Mario fue precandidato a la vicepresidencia en las pasadas elecciones. De lo que dice María José, rescatar 4 días, pero fue...
rescatar tal vez que lo que hace falta, que es la pregunta que estoy haciendo, es escuchar, digamos, escuchar a la gran diversidad y tal vez me parece interesante que mencionas que eso no depende solamente de un gobierno ni solamente del gobierno. Rafael, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para los consensos? Primero, muchas gracias por la invitación. Un reconocimiento por este esfuerzo, tanto a los medios de comunicación que participan, al espectador, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la comunidad internacional. Yo entiendo que este esfuerzo se hace en el contexto de la Colombia de hoy. Es decir, la preocupación es hasta dónde somos capaces de dialogar en un escenario de confrontación política como el que ha ocurrido en Colombia durante los últimos años y que ha girado alrededor de un tema fundamental y es la paz o el acuerdo de La Habana. Y yo quisiera como aterrizar mis reflexiones en ese sentido para responder su pregunta, Diego. Mire, yo creo que lo primero que necesitamos es la decisión política de pasar la página, la voluntad política de pasar la página. Y eso desde mi punto de vista requiere al menos 3 cosas. La primera, reconocer que en Colombia no hay amigos y enemigos de la paz. O sea, no podemos seguirnos echando el cuento o pretendiendo dividir a la sociedad colombiana entre amigos y enemigos de la paz. En Colombia todos somos amigos de la paz. Que tenemos diferencias de enfoque es otro tema, pero todos somos amigos de la paz. Todos queremos convivencia democrática, todos queremos una sociedad donde se respeten los derechos, todos queremos una profundización de la democracia, todos queremos tramitar los conflictos de manera pacífica en democracia. Segunda consideración, necesitamos una visión de la política propositiva y constructiva, no una visión de la política que la entienda como un mecanismo de división y de profundización de los conflictos, sino por el contrario, una visión, un ejercicio de la política que promueva no la lucha de clases, sino la cohesión social en la diferencia. Ese es un aspecto fundamental. Y tercer elemento, que parece teórico, pero es decisivo desde mi punto de vista, es que se debe dignificar la política. ¿Y eso qué significa? Entender la política y la práctica política y su ejercicio alrededor del respeto de la dignidad humana. Y ahí me encuentro con María José en uno de sus planteamientos. Eso es sumamente importante, porque cuando usted ve la política con la óptica del respeto del ser humano, sus acciones son completamente diferentes a las que vemos en muchos casos en la democracia colombiana. Usted me colocaba unas preguntas a propósito de este panel. Una de las preguntas era posibilidades de diálogo político a pesar de las diferencias. Y entiendo que es una pregunta que se hace en el marco de que aquí algunos estarán en el gobierno y algunos estarán en la oposición. Nosotros esperamos estar en el gobierno con Iván Duque, pero bien podríamos, si el pueblo así lo decide, estar en la oposición. Y creo que la respuesta a la inquietud sobre posibilidades de diálogo político debe ser resumida en una palabra: todas, todas, porque la esencia de la democracia se basa precisamente en el diálogo político. Y el buen funcionamiento del sistema político depende de ser capaces de tramitar los conflictos de manera pacífica. Y ese sistema político no puede funcionar si no es a través del diálogo. Y entendiendo la política como una confrontación permanente de intereses, donde precisamente el diálogo es el que permite gestionar esos intereses de manera pacífica, o el diálogo público es el que permite ilustrar a los ciudadanos para que sean ellos los que en las elecciones tomen las decisiones que correspondan. Otro elemento que me parece muy importante, que se ha mencionado acá, el tema del consenso. Si bien en democracia lo que hay es una confrontación de visiones de sociedad, un permanente conflicto de intereses por los distintos actores de la sociedad, lo cierto es que esos conflictos se tramitan sobre la base de un consenso básico. Ese consenso se resume en la Constitución, en la Carta de Derechos de la Constitución y en los elementos básicos del régimen democrático y del Estado de Derecho. Y creo entonces que son esos los parámetros en los cuales debería darse
en un escenario de próximo gobierno a partir del 7 de agosto, el diálogo político, además a partir de reconocer otra cuestión que es muy importante y que hay que recuperar y que es fundamental para la democracia desde mi punto de vista, y es el esquema gobierno-oposición. Aquí está el profesor Hernando Roa Suárez, recuerda cómo una de las grandes reformas en la práctica, antes de la Constitución de 1991, fue derogar, vuelvo y repito, en la práctica, el famoso parágrafo del artículo 120 de la Constitución de 1886, que impedía el esquema gobierno-oposición. Aquí se puede adelantar diálogo político, se puede generar consensos políticos sobre elementos esenciales para la sociedad colombiana, respetando el esquema de gobierno-oposición. Los que pierden van a ser oposición y es legítimo, con todas las garantías que la Constitución y que el Estado de Derecho y Democrático les tiene que dar. Y quienes ganan tienen que hacer gobierno y asumir la responsabilidad política. En ese contexto es absolutamente claro que se puede adelantar y que es indispensable adelantar diálogo político. Y última reflexión, mire, yo creo que aquí unos lo aceptamos en voz alta, otros lo aceptan calladamente, otros simplemente lo saben. El problema que tenemos en Colombia durante los últimos años ha sido la división sobre cuál debería ser el camino para lograr la desmovilización, el desarme y la reincorporación de los miembros de las FARC. Algunos convierten eso en sinónimo de paz, otros creemos que la paz es un desafío mucho más grande que eso, siendo este un paso muy importante. Y esa división atravesó un plebiscito con los resultados que todos conocemos y que dejó un grave problema, y es un déficit de legitimidad de los acuerdos. Y ese déficit de legitimidad de los acuerdos no se resuelve con un articulito en la Constitución, ni con un conjunto de decretos o de leyes o de fast track o de facultades para el presidente de la República. Eso se resuelve políticamente, y la solución política solamente se encuentra a través del diálogo, de la conversación entre diferentes. Yo estoy seguro que si Iván Duque llega a ser presidente, todas y cada una de las decisiones que tome Iván Duque serán decisiones sensatas, ¿no es cierto, Jorge Mario? Esa es la palabra, sensatas, prudentes, con buen juicio, de tal forma que cuando el candidato Duque habla de que nunca se harán trizas los acuerdos, lo que está diciendo es que las decisiones se tomarán con las tres palabras que acabo de señalar. Y cuando Iván Duque habla de un gran pacto por Colombia, como lo señaló en una entrevista en un medio de comunicación, lo que está abriendo es la puerta para una posibilidad que yo creo que todos los colombianos reclamamos y que yo planteo en una columna en semana.com hace 10 días con el siguiente título: La paz política. Nosotros tenemos que ser capaces de sacudirnos, de darnos un espacio para la esperanza, de generar unos escenarios para reencontrarnos, para hablarnos y para tomar colectivamente decisiones sensatas, con prudencia y con buen juicio. Gracias, Rafael. Dijiste muchas cosas, rescato tal vez en general la disposición, digamos, al tema del diálogo, tal vez algo de lo que íbamos a hablar más tarde, pero hay ya unas condiciones ahí sobre una pregunta que quería hacer más adelante: ¿cuáles son las condiciones para que fluya un diálogo entre opuestos? Si hay que apelar a él, porque no creo que sea un secreto que el próximo gobierno, el presidente, cualquiera que sea el presidente, pues va a tener que enfrentar unos desafíos de gobernabilidad, complejos, quizás naturales, decía yo, en el Congreso de la República, por ejemplo, o con las tensiones que hay en este país dividido. Entonces va a haber unos problemas de gobernabilidad que tendrá que administrar, y el diálogo, digamos, más que un tema de acogerlo, que sea de alguna manera políticamente correcto recibirlo, va a ser una realidad, es decir, va a ser necesario tener que abordarlo. Entonces me parece importante que
como condiciones está señalando, hombre, aquí el tema no es, acabemos ya con el tema de amigos y enemigos de la paz, digamos. Entonces, me parece que es como un planteamiento importante para poder realizar cualquier cosa, y el tema de voluntad. Jorge, la pregunta del comienzo, ¿qué nos falta para hacer consensos? Si nosotros nos miramos, los que estamos aquí, las que estamos aquí, nos vamos a dar cuenta que no todos somos hombres. También hay mujeres, que no todos tenemos el mismo color de la piel, que no todos y todas tenemos la misma orientación sexual, para no decir que no, los no heterosexuales, pero tienen otras orientaciones sexuales. Si miramos bien, nos damos cuenta que tenemos distintas edades, unos mayores, otros menores, y seguramente que pensamos distinto, que es una sociedad plural, diversa, no homogénea. Incluso podría uno atreverse a hablar de ciudadanías en plural, no ciudadanía en singular, que sugiere cierta homogeneización de la sociedad. Y digo esto porque hablamos de sociedades divididas, de sociedades polarizadas. Aquí hay unos expertos internacionales y expertas internacionales, nos podrían ayudar a decir un país donde la sociedad no esté dividida. Yo no lo conozco. O un país donde no haya polarización. Yo no lo conozco. Más bien deberíamos preguntarnos qué han hecho esos países para llegar a acuerdos y cómo lo han construido o los han construido. ¿Qué capacidad tienen de dialogar y de reconocer al otro y a la otra? El problema no es que haya polos opuestos, el problema es que esos polos no se juntan en una sociedad como la colombiana para buscar un acuerdo. Y eso me lleva al segundo punto que quiero compartir tratando de responder, Diego, la pregunta, y es que en Colombia estamos más que el asunto de la sociedad polarizada o dividida, es una sociedad que está generando una ruptura con el pasado, que lo podemos ver en 70 años, porque siempre pensamos que cuando mataron a Gaitán fue un momento decisivo, pero podríamos ir más atrás. De ese pasado estamos llegando por fin, después de muchos años, de mucha violencia, de mucho sacrificio, a una ruptura con ese pasado. Ese pasado es el que ha gobernado tantos años en Colombia sin posibilidades de resolver ni la violencia, ni la injusticia, ni la ausencia de democracia. Ni siquiera hemos podido construir una democracia en donde se reconozcan y respeten los derechos de los demás, de las minorías, de los que jamás hemos gobernado. Porque si ustedes ven este panel, hay unos colegas que yo quiero mucho como Rafael y Jorge Mario que representan ese pasado. 200 años gobernando este país. No pudieron. La sociedad se cansó de ese modelo de corrupción, de violencia, de miedo. Y está emergiendo una sociedad distinta. Es difícil entenderlo. Cuando hay crisis, cuando hay cambios, es difícil. La derecha no alcanza a entenderlo, si quisiéramos ver esas categorías, y la izquierda tampoco, porque son sociedades anacrónicas que no entienden la capacidad de rupturas. Y lo que estamos asistiendo hoy en Colombia es a una ruptura. Y esa ruptura hay que tramitarla. Y hay un pensador político en Colombia que nos puede ayudar a hacerlo. No es Gustavo Petro. Fue Álvaro Gómez Hurtado. Él dijo con esa sensatez de la que habla Rafael Guarín, hagamos un acuerdo sobre lo fundamental. Fíjate que no hablo de consenso. Es que el consenso es homogeneizante también. No, acuerdo. El consenso no siempre respeta la diferencia. El acuerdo sí. El acuerdo sí permite que entre distintos y distintas podamos definir una ruta
¿Cómo lo hizo Chile después de la dictadura militar? No fue un acuerdo que permitió una transición democrática. Y ahí está Chile saliendo adelante con democracia, con dificultades. ¿Cómo lo hizo Europa después del fascismo? ¿Cómo lo hace Sudáfrica en medio de todas las dificultades después del acuerdo que allá se firmó? Entonces lo que se necesita el país puede ser es un acuerdo sobre lo fundamental que permita revisar la justicia, revisar la democracia, revisar los derechos sociales aplazados y postergados y revisar mecanismos que nos permitan superar las violencias de tantos años. Es decir, entrar en una era de paz. Totalmente de acuerdo con Rafael. No la paz chiquita del desarme. No la paz chiquita que implica terminar un conflicto que es muy importante, de acuerdo, sino la construcción de la paz duradera y sostenible que requiere unas reformas profundas. Y eso se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer el 18 de junio? El empalme va a ser el acuerdo sobre lo fundamental, con el Congreso, con las Cortes, con la sociedad, que nos permita resumir el mínimo posible para avanzar. ¿Quién lo puede hacer? ¿El pasado que fracasó o esta posibilidad de cambio que interpreta la ruptura de la sociedad en sentido constructivo, sin violencia, con democracia y con reformas? Antes de venir aquí, porque yo no estoy en Bogotá, estoy extraditado en Antioquia haciendo la campaña. Antioquia es un laboratorio. Nos llamaron unos empresarios muy importantes. Dijeron, queremos escuchar a Petro. ¿Qué propone Petro sobre la economía? ¿Será que nos va a robar las tierras, nos las van a quitar? Todas esas cosas que por ahí han inventado. Y les pareció muy simpático invitar a Gustavo Petro al Club Campestre de Medellín, toda una institución. Lo habían hecho hace 3 meses, pero Petro no había podido ir. Y organizamos un almuerzo con 25 personas, unas amigas del proyecto, otras no, pero hay que escuchar a los candidatos. Y los candidatos deben debatir entre sí, porque cuando hablamos de democracia, Jorge Mario, tenemos que sentarlos. No es huirle al debate cuando se necesita que Iván Duque participe en un debate con Petro. ¿Por qué le va a rehuir al debate si la sociedad tiene derecho a saber qué están pensando los que van a ser presidentes de Colombia? No se pudo hacer el almuerzo. La bandeja paisa se dañó por elitismo, por exclusión, por odio. Lo que nos muestra lo difícil que es construir acuerdos, lo difícil que es avanzar en un diálogo, lo difícil que es pasar del odio al diálogo, de la violencia a la democracia. Lo vamos a lograr. Nosotros sí estamos seguros que podemos hacerlo. Y lo digo con claridad y con responsabilidad y con sensatez. Otro proyecto político va a ganar las elecciones en Colombia. Bueno, Jorge, gracias. Voy a tomar lo último para ir abreviando en el tiempo que es corto. Aquí, digamos, se ha hablado sobre el tema del acuerdo sobre lo fundamental y sobre el pacto por Colombia, ¿no? Rafael, eso ya de entrada, pues lo que convoca es algún tipo de conversación sobre lo que significa la siguiente trayectoria a partir del cambio de gobierno. Esta mañana, hace un rato hablábamos yo quisiera ahondar un poquito sobre ese tema del acuerdo sobre lo fundamental o sobre el pacto por Colombia en términos de mecanismos de diálogo entre opuestos. Digamos que hace un rato Francisco Barbosa nos hablaba de que sí, que un diálogo y los mecanismos tradicionales o los mecanismos formales, para decirlo mejor, que son el Congreso de la República y las instancias donde se tramitan las distintas ideas políticas y se deciden cosas. Yo les quería preguntar un poco sobre otro tipo de espacios alternos, digamos, en términos de poder recoger la posibilidad de acudir a espacios, digamos, cuando sean necesarios, que no sean, digamos, los espacios formales. ¿Ustedes cómo ven
cómo ven esa conversación. No me refiero a conversación para nada a espaldas del país, pero sí que en ciertos momentos, y hoy durante el día hemos hablado de eso, de la necesidad en momentos críticos del país o en momentos en los que es necesario un poco bajarle, digamos, a la tensión y poder llegar a resolver cosas. Hay problemas y amenazas gigantescas en este momento en el país. El tema de la frontera con Venezuela, que va a ser un tema para los próximos 20 años, que va a implicar, digamos, definir unas posturas que no sé si serán nacionales o serán partidistas. Ese es un solo ejemplo, pero hace 2 días ambas bancadas de los 2 partidos votaron el proyecto anticorrupción, lo cual es una señal importante de poder, digamos, acordar ciertas cosas. Entonces, en ese escenario yo les quería preguntar sobre eso, sobre cómo ven ustedes esa posibilidad, y yo creo, y me atrevo ahí un poco a decir, Rafael hablaba ahorita un poquito de eso, las condiciones, digamos, ustedes qué le piden a la contraparte en términos de respeto, en términos de confianza, digamos, qué es lo que ustedes le piden y también qué están dispuestos a ofrecer en términos de respeto y de confianza para poder entablar la posibilidad de, si hay que acudir a un escenario de diálogo, hacerlo. Voy a arrancar por María José. Sí, toda esa que hice se entendió la pregunta. Más o menos, la verdad. Más o menos. No, yo primero me quedé con una frase o una palabra de Rafael, porque ha resonado en mi mente durante mucho tiempo, y era cuando nos hablaban de pasar la página. Sí, yo me quedo terriblemente preocupada siempre con pasar la página, porque el problema no es pasar la página, es cómo vamos a pasar la página. ¿Qué se ha escrito en ese libro? ¿Qué es lo que vamos a escribir nosotros para poder pasar la página? Y lo digo porque detrás nuestro hay una historia de impunidad larguísima. Yo llevo 28 años, casi toda mi vida, esperando saber quiénes fueron los que asesinaron a mi padre, por qué lo asesinaron, por qué torturaron a mi madre, por qué me persiguieron y nos persiguieron a generaciones completas toda la vida, por qué solo pude recuperar mi identidad hace 4 años. Entonces, es claro que no es pasar la página de cualquier manera. Aquí hay muchas cosas que tenemos que sanar, hay muchos diálogos que tenemos, y por eso, digamos, ¿qué le pediría yo a la contraparte? Reconocimiento. Claro que sí, reconocimiento por mi historia y por la historia de mis padres, un mínimo de verdad, un compromiso con la justicia, un compromiso con la dignidad, voces que han sido silenciadas, participación real para las comunidades con las que llevo trabajando años y que nunca han tenido la posibilidad de ni siquiera interpelar a quienes les gobiernan desde sus propias experiencias y decirles: hemos construido aquí la dignidad de este país, hemos no solamente resistido sino persistido. Entonces es hacerle un homenaje también al otro, ¿sí? Así como nosotros, creo, estaríamos en disposición de hacerlo, ¿cómo no? Porque tampoco venimos del opuesto, completamente opuesto. Y lo pongo vuelvo al ejemplo personal. Mi abuelo fue comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia y mi papá fue guerrillero, comandante de la guerrilla en Colombia. ¿Cómo no va a haber un principio de diálogo desde la propia historia? Entonces yo vuelvo nuevamente a los principios, es el reconocimiento de que el otro es un sujeto político que necesita, pues digamos, poder sentarnos, construir conjuntamente. Yo ya no creo solamente en los espacios de diálogo, yo creo que necesitamos trabajar juntos, necesitamos construir este país juntos, necesitamos cogobernar. Entonces lo primero que diríamos es: muy bien, y entonces ¿dónde están los ministerios y los gobiernos también para nosotros, para que podamos empezar desde el trabajo conjunto a entender cuáles pueden ser esas causas comunes? ¿Cómo puede ser aquello de entendernos cuando tenemos a veces diálogos y lenguajes distintos, así hablemos el mismo idioma? Eso en principio. Y por otro lado es un compromiso con el futuro y no es la visión miope de la política, no es mirar la política y la gobernabilidad a 4 años, que es algo que le estamos exigiendo a todos los sectores políticos, hasta quienes hoy se han manifestado a favor de votar en blanco. Es no tengamos una mirada miope de la política, es que se trata de nuestro futuro, porque en 20 años no va a estar Álvaro Uribe, no va a estar Gustavo Petro, no va a estar Antonio Navarro, vamos a estar nosotros
Nosotros vamos a ser los protagonistas de la política en 20 años, porque en 20 años yo tendré 60 y estaré como están ellos hoy. Entonces, aquí se trata de responsabilidad con nuestro futuro y es lo que nosotros les estamos exigiendo. Es una exigencia y creo que tenemos el derecho de exigirlo así, respeto por el futuro de generaciones completas. Y tú lo dirás, la paz social que vamos a construir, claro, es que obviamente, pero aquí se trata de cuál es el país en el que yo voy a vivir y en el que mis hijas van a crecer. Eso, digamos, es lo que le podemos pedir a los líderes políticos, no solamente del Centro Democrático, sino en general a los líderes políticos de este país, incluidos nosotros. Se lo pediría al mismo Gustavo. ¿Y qué estás dispuesta a ofrecer? Yo tengo, ahí sí, en la política un libro en blanco. Estoy empezando a escribir las páginas del liderazgo político y podemos escribirlo juntos y podemos trabajar. Yo estoy dispuesta a sentarme, a dialogar, a irnos a las comunidades, si quieren vamos a recorrer este país como lo hemos hecho nosotros, seguramente ustedes también, a la contraparte de eso, toda la posibilidad, la apertura que es posible, o sea, hemos construido, nosotros nos hemos reconciliado con este país, hemos hecho catarsis, después de 20 años de estar construyendo, hablando de memoria, hablando de paz, recorriendo los territorios, estamos en la capacidad completa, hemos sanado, nosotros no hay odios porque somos autistas para el odio. Ya somos autistas para el odio, como dirían los compañeros de Buenaventura, nos han quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo. Nosotros no tenemos miedo a hablar, entonces estamos dispuestos, aquí hay escucha, aquí hay la posibilidad de construir. Lo que les ofrecemos, si nosotros llegáramos al gobierno, es también, y creo no equivocarme, cuando hablamos del gran acuerdo sobre lo fundamental, es cogobernar también. Prefiero este baratico. Pues como varias cosas, ¿no es cierto? La alusión que hace Jorge, muy provocativa y provocadora, sobre que aquí hay quienes representamos los 200 años de historia republicana, pues obedece a una típica lectura de la historia con fines políticos electorales, que sería muy interesante tener largo tiempo para discutir. Pero digamos que cuando uno ve la historia de Colombia, en los últimos 60 años, termina llegando a una conclusión, y es que las FARC hizo parte del statu quo durante 60 años, las guerrillas como la del M-19 también, durante un tiempo de su existencia, y luego cuando se desmovilizó hace 30 años, pues cogobernó con César Gaviria, o no tuvieron ministro, no hicieron la constituyente y lo reclama Petro permanentemente con las otras fuerzas políticas, no gobernaron a Bogotá, esos sectores de izquierda o en asociación con otros sectores de izquierda durante 12 años. Digamos que lo comprendo porque hace parte de la narrativa y del relato que se tiene que crear para justificar una visión política como la que el doctor Petro plantea, y me parece, digamos, que en la lucha democrática respetable así no pase de ser una alusión, para decirlo clara, no académica, sin entrar en otro tipo de observaciones. Sobre el tema de escenarios de diálogo que planteaba Diego, mire, yo creo que aquí, en efecto, el Congreso es un escenario. Ahí va a haber un partido político que se llama FARC. Ahí va a haber una representación de la izquierda colombiana muy importante, muy relevante y muy representativa. Y van a haber también expresiones de otros sectores, entonces digamos que es un escenario muy valioso para la discusión política civilizada. Pero creo que también hay que crear otro tipo de mecanismos. Debemos premiar el diálogo con la sociedad civil organizada. No solamente las fundaciones que tienen mayor representación o los tanques de pensamiento o los gremios económicos, sino particularmente pensando en la paz en los territorios y pensando como lo vemos nosotros, como el resultado de legitimidad democrática y de construcción de Estado de Derecho en los territorios,
Viéndola desde esa perspectiva, el papel de los procesos de participación ciudadana en los territorios será fundamental y tendrá que ser así reconocido. Por supuesto, dentro de una óptica de democracia liberal, no de cogobierno con las FARC, como se desprenden algunos apartes del Acuerdo de La Habana. Las comunidades deben ser protagonistas, por supuesto, en los territorios, pero con total respeto de los principios de la democracia liberal, sin mecanismos que se construyen con un discurso, pero que esconden el afán de construir guetos, cuando lo que necesitamos en Colombia es que esos sectores, que esas poblaciones en esos territorios se incorporen plenamente a la democracia y a la institucionalidad en Colombia, y viendo, repito e insisto, la participación política en los territorios como un mecanismo excepcionalmente conveniente para la construcción de legitimidad democrática y de Estado de Derecho, elementos ambos sobre los cuales se puede construir la paz en los territorios. Una última alusión, para no quitar más tiempo. Oiga, Jorge, 37 debates estuvo Iván Duque entre enero y mayo. 37 debates. 37 debates. Yo creo que el país sabe perfectamente que Iván Duque no tiene ningún problema, como lo ha ratificado hoy, en debatir cuando quieran, como quieran y donde sea, con el doctor Gustavo Petro. A mí me parece que los debates son importantes. Estoy seguro que no van a marcar ninguna diferencia, a menos de que el doctor Petro esté afanado porque haya cambiado el discurso, pero en el caso del señor Iván Duque, pues va a repetir con consistencia lo que ha venido señalando durante todos estos meses al pueblo colombiano. Gracias. Jorge, sobre la pregunta, no de los debates, sobre la pregunta que hicimos antes. Esto hay que construirlo, obviamente, con las comunidades que no han sido convocadas o no han sido tenidas en cuenta o han sido marginadas, violentadas, desplazadas, despojadas. No es fácil entenderlo desde una visión de élite, que hay una sociedad ya que necesita promover acuerdos. Y tendremos que buscarlos en los territorios. Y eso nos lleva a plantearnos esa participación de la sociedad en el marco del escenario político. Porque el escenario político es el que dirime los conflictos. En democracia, sin violencia, por supuesto. Y yo sí creo que un establecimiento que ha gobernado durante tantos años, pues yo nunca me he sentido parte del establecimiento, ni cuando estuve preso, ni cuando me torturaron, ¿no? Y si gobernamos Bogotá, fue por una decisión autónoma y soberana del pueblo de Bogotá. Ese no es el gobierno nacional. Nunca hemos tenido un presidente distinto a los presidentes que han pasado durante los frentes nacionales y durante los 16 años de gobierno que con una misma línea económica y política han gobernado Colombia. Desde los tiempos de César Gaviria hasta los tiempos de Juan Manuel Santos. Mire usted lo curioso, Rafael. Toda la campaña hoy gira alrededor de las adhesiones. El que más adhesiones tenga, tiene la idea de que va a ganar. Yo tengo que confesar que Gustavo Petro está perdiendo en esto de las adhesiones. Porque él se está quedando con las ciudadanías libres, con la gente que no ha gobernado. Los corruptos no se vinieron para acá. La gente que ha gobernado el país tanto tiempo no se vino para acá. Y eso es bastante interesante porque hay dos polos. Esta sociedad tiene dos modelos, dos proyectos. Entonces la renovación que ofrece Duque es César Gaviria, que decía bienvenidos al futuro, podría decir bienvenidos al pasado. La renovación que se propone es Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Ordóñez,
yo me pregunto, y es un tema político, claro, habrá que hacer una discusión académica, pero estamos en la realidad política. Entonces, ¿quiénes han gobernado? ¿Ellos, los de esa coalición, o los que estamos proponiendo una alternativa distinta? ¿Qué ofrecemos? Respeto. Pensé que se le había olvidado la pregunta. ¿Qué ofrecemos? Petro no va a chuzar la oposición, se lo prometo. Petro no va a chuzar las Cortes. Petro no va a chuzar al jefe de la oposición. No lo va a hacer. Petro no va a ir a los falsos positivos. Eso es, ahí sí estoy de acuerdo, pasemos la página. Petro va a respetar la Constitución y la ley y va a gobernar con un criterio de inclusión. ¿Qué solicitamos? Acuerdos. Podemos tener acuerdos con el Centro Democrático y con lo que representa Uribe. Uribe es una persona que tiene un liderazgo y una representación política. Podemos llegar a acuerdos. Es lo que queremos aprender de Álvaro Gómez Hurtado. Podemos avanzar. Ofrecemos generosidad, no un gobierno excluyente. Porque si hemos luchado tanto por esa democracia, no tiene sentido que repitamos los mismos errores de quienes antes han gobernado. Tendemos la mano con generosidad a la oposición para que lleguemos a acuerdos limitando los espacios y entendiendo que es en democracia y con diálogo que construimos esos acuerdos. Quisiera tal vez comenzar por dónde creo que no debería haber escenarios de diálogo y concertación. El primero de ellos, yo creo que el escenario de concertación o diálogo no debe ser una Asamblea Nacional Constituyente, eso es lo que no es. Y particularmente yo pensaría que un escenario de Asamblea Constituyente en un país en el grado de polarización y división no termina uniendo, digamos, la sumatoria de islas no hace un continente. Entonces, creo que ese instrumento de participación de distintos sectores en una metodología estilo Asamblea Constituyente no es la manera de buscar una unidad nacional. Entonces, eso es lo que creo que no es escenarios de concertación. ¿Qué sí son? Escenarios de concertación es ante todo una actitud. Escenarios de concertación es tener una visión, digamos, una intención de reconocer al otro, es traer al diferente. No es lo que me pareció entender aquí, un país de buenos y otro país de malos, y en el que desgraciadamente la concertación es tener que esterilizarse para hablar con el otro. Creo que esa es la visión, digamos, retrógrada con un problema, que es una visión ideologizada. Y ese es el problema, digamos, a la hora de centrarnos en un diálogo y concertación. Me parece que esa es una forma equivocada de aproximación. Es todo lo contrario, somos diferentes, distintos, vemos el mundo distinto, pero sí le reconocemos al diferente como parte de esta sociedad pluralista, tolerante, que debe aceptar al otro. Eso es lo que creo que sí es un escenario de diálogo. Pero el secreto de un escenario de diálogo no es, digamos, la pregunta que tú hacías, cuál debe ser el método o cuál debe ser el instrumento. Creo que eso es lo que está por inventarse. Creo que lo que debemos hacer es inventarnos ese escenario, y ese escenario se inventa no mirando hacia atrás, sino hacia futuro, en qué vamos a ser creativos y en cómo nos vamos a sentar y en cuáles son las ideas que nos puede acercar. Ahí era donde yo les decía, hay mangos bajitos y hay mangos altos. Yo creo que como sociedad, como estamos ahora, debemos comenzar por los mangos bajitos, y esa fue la propuesta que yo proponía. Pero adicionalmente les digo otra cosa,
como nación no podemos darnos latigazos en un ejercicio lacerante de que este país pues nos lo vamos a inventar la próxima semana y que aquí no ha habido nada sino el próximo gobierno, cualquiera sea el que llegue. No, señor, esta es una sociedad que ha construido con muchos muertos, con mucha violencia, pero hemos logrado superar muchas dificultades. Y hemos sido capaces de construirnos y aquí estamos como nación haciendo unas cosas bárbaramente importantes. Hemos logrado que esta nación se reconozca como una nación creativa, donde las artes son a nivel mundial, donde hay una juventud pujante, desde los empresarios hasta los artistas, donde esta nación fue capaz de hacer una constitución en medio de la guerra, como la Constitución del 91, y aquí estamos. Hemos superado la violencia. No dejamos que el narcotráfico se apoderara de la nación. No, eso es que nosotros no podemos avergonzarnos de lo que hemos hecho, todo lo contrario, es que tenemos que hacer eso y más, y hacerlo mejor, y cada vez hacerlo por las próximas generaciones con más ahínco, con más entusiasmo, y no entre buenos y malos, Jorge. No, eso no, aquí no nos vamos a reinventar como si fuéramos los primeros en llegar al gobierno, sea el de ustedes o sea el de nosotros. Aquí vamos a tener que trabajar juntos, y esa es la invitación, ¿no? Aquí no vamos a ponernos guantes de hule pues porque nos va a tocar sentarnos, no, nos vamos a sentarnos porque queremos hacer una mejor patria, y esa es la propuesta nuestra. Gracias. Bueno, ya me están haciendo señas del tiempo, me ha pedido también los representantes de la comunidad internacional que quieren hacer una ligera intervención. Voy a hacer simplemente una última ronda bien cortica, que tiene que ver como con el tema de escuchar a la gente, que además lo decía María José ahorita. El tema de cómo, digamos, ustedes, sectores políticos, siempre dicen representar a la gente. Y lo que quisiera preguntar es, digamos, ¿cómo van a escuchar a la gente, digamos, en lo que viene en los próximos 4 años? Digamos, ¿cuál va a ser ese mecanismo, aparte de lo que estamos hablando aquí, de ese diálogo en espacios entre un sector y el otro, ya es entre ustedes y la gente? ¿Cómo va a ser eso? ¿De qué manera se va a escuchar a la gente que quiere ser escuchada? Y que eso lo hemos visto, como señalaba María José y también un poco Jorge Mario. Entonces, Rafael, empecemos por ahí, una cosa breve sobre eso, para dejar el punto ahí de este proceso. Pues mire, yo creo que es claro que desde el Centro Democrático hay un elemento importante, es el llamado diálogo popular, que además de ser una estrategia eficaz para luchar contra la corrupción, especialmente contra la mermelada en la relación entre el gobierno nacional y el Congreso de la República, porque le da transparencia a los recursos que van a las regiones y no los supedita a los juegos que por debajo de la mesa hacen los congresistas que acuden a los despachos ministeriales, pues habrá que pensar también en una estrategia mucho más amplia. Yo vuelvo e insisto en este tema. Jorge, desde la lógica de construir alrededor de los elementos esenciales para el país, como es el tema de la vigencia plena de los derechos humanos, la convivencia democrática, la profundización de la democracia, la convivencia pacífica en los territorios, tenemos que ser capaces, y esa sería la invitación, entre gobierno y oposición, de construir conjuntamente escenarios de diálogo popular, o como ustedes lo quieran llamar, de diálogo ciudadano en los territorios, sobre todo en aquellos territorios más afectados por la violencia, sea cometida por grupos guerrilleros, sea cometida por las antiguas AUC, sea cometida o perpetrada por agentes estatales, para que sean esos escenarios de encuentro entre el Estado y sus instituciones, entre los partidos políticos de gobierno y de oposición, entre la sociedad civil en todas sus expresiones y los ciudadanos que han sido víctimas en esas regiones, para poder trabajar conjuntamente, construir, vuelvo e insisto, legitimidad democrática, superar ese enorme déficit de legitimidad que tenemos en esos territorios, al tiempo que seamos capaces de construir Estado de Derecho. Voy a decir una cosa que es importante y termino rápido, Diego. Mire, las viejas fórmulas
utilizadas que se reducen a la presencia de la fuerza pública en esos territorios, tuvieron razón de ser y resultados importantes en un momento histórico de Colombia donde no había otra opción. Pero lo que se requiere hoy es una presencia integral del Estado, con una óptica de derechos humanos, con una óptica de prestación de servicios sociales, con una óptica de brindarle oportunidades a las personas que allí habitan y de preocuparnos no solamente, que esto debe ser prioridad, por la reincorporación de los miembros de las FARC efectiva, porque esa es prioridad, lo ha dicho Iván Duque, es prioridad del gobierno de Iván Duque, Imelda, para que le cuente a los señores de las FARC, compromiso total y absoluto con la efectiva reincorporación de los miembros de las FARC. Este gobierno va a cumplir con un programa de reincorporación serio. No solamente eso, sino que podamos, retomando la idea, incorporar esos territorios plenamente a la nación. En eso, vuelvo e insisto, debemos ser capaces, gobierno y oposición, María José y Jorge, de ponernos de acuerdo para construir esos espacios. Miren, si nosotros somos serios y sinceros y saltamos de la retórica de la paz a la realidad de la construcción de paz, tenemos que ser capaces, sea quien esté en el gobierno, sea quien esté en la oposición, de construir esos escenarios. Es indispensable para lograr pacificar este país y superar las condiciones que han fomentado la violencia y la delincuencia en los territorios. Gracias. Gracias. Quienes llevamos muchos años trabajando con las comunidades en el país, sabemos que no solamente se trata de ir a llevar unos técnicos muy buenos, a imponer unas metodologías y a que las comunidades se sienten a escuchar esas metodologías, y lo hemos visto, y es la mayor queja de las comunidades en todas las intervenciones estatales. Cuando hablamos de escuchar, se trata de ir nosotros como gobierno a sentarnos a escucharlos a ellos y a que ellos nos enseñen cuáles han sido sus metodologías. Y en esa construcción conjunta, vuelvo a la construcción conjunta, es la única posibilidad de que las comunidades se sientan escuchadas, se sientan reparadas, que sus necesidades sean tenidas en cuenta y sean además incorporadas en la construcción de las políticas públicas. Entonces, lo primero es hacer un ejercicio realmente participativo, de participación efectiva, donde las comunidades son sujeto de participación y no objeto de participación. Eso es, digamos, quienes hemos estado en todos estos espacios participativos han sido, digamos, el peor error de todas las políticas públicas de nuestro país. Ha sido escenarios de participación realmente aburridorcísimos, donde las comunidades se sientan a dormirse en una silla porque nunca los van a escuchar y van a llegar las señoras entaconadas, ¿sí?, a decirles, a darles un refrigerio, darles almuerzo, darles hotel, y nunca a que ellos puedan participar en esa construcción. Entonces, la primera recomendación es, ojo con los escenarios de construcción, en los escenarios participativos, porque ahí, digamos, hay una primera alerta importantísima y lo han dicho reiteradamente las comunidades. Lo siguiente es respetar los acuerdos. No los acuerdos de La Habana solamente, eso fue un escenario, pero es que mientras esos acuerdos se iban construyendo, centenares de personas, de comunidades por todo el país estuvieron haciendo recomendaciones, estuvieron aportando, estuvieron en escenarios participativos. Yo estuve en varios de ellos. En el tema de víctimas, por ejemplo, se hicieron 3 regionales y 1 nacional, donde la gente discutió y aportó para llegar a un consenso que pudiera aportar allá. No basta sino mirar, por ejemplo, las organizaciones de familiares de desaparición forzada, cómo hicieron un gran lobby para que sus recomendaciones en materia de búsqueda de personas desaparecidas fueran tenidas en cuenta. Entonces, ahí se han llegado a unos diálogos y se han llegado a unos consensos y hay acuerdos que han sido, digamos, que se han concretado, no solamente con La Habana, sino, por ejemplo, los acuerdos con el paro campesino, el paro agrario, los acuerdos en el paro de Buenaventura, el paro del Chocó, Tumaco, Pizarro. Bueno, hay una serie de acuerdos en este país que tienen que respetarse. Ahí, o sea, si no respetas el primer acuerdo, luego llegar a dialogar es
doblemente difícil. Entonces nosotros creo que, digamos, en temas de participación real, de escuchar, se trata por un lado de hacerlo efectivamente y por el otro respetar a los acuerdos a los que se llegan. Si tú dices voy a incorporar esto en las políticas públicas, incorpóralo, pero las comunidades no son mediciones e indicadores. Ahí sí volvemos hay que ponerle un poquito, ¿cómo le das explicaciones a la gente? La gente te está pidiendo corazón y tú solamente entiendes con la razón y con los números. Entonces hay que también, de alguna manera, construir políticas públicas de una manera diferente y quienes van a gobernar claramente tienen la responsabilidad de hacerlo. Y si de algo puede servir la experiencia de quienes hemos construido políticas públicas desde una óptica diferente y tenemos experiencia de trabajo con las comunidades, con mucho gusto vamos, nos sentamos, les podemos explicar, podemos acercar a comunidades tal vez con las que no se ha dialogado, eso digamos en el caso de que se fuera oposición, y en el caso contrario pues muy chévere poder hacerlo con gremios y sectores con los que naturalmente nosotros no hemos conversado y que ustedes en cambio tienen una experiencia mayor, y de eso se trata construir país y de eso se trata escuchar. Cuando eso se logra, la gente se siente reconocida, cuando la gente se siente reconocida, se siente reparada, cuando hay justicia, entonces hay dignidad, y cuando hay dignidad, entonces hay la posibilidad de la reconciliación, porque la reconciliación pues es conciliar, volver a conciliarnos, volver a encontrarnos, y como te decía, ese ejercicio, si de algo sabemos, es de reconciliarnos, si de algo sabemos, es de conciliar, porque lo hemos hecho durante muchos años. Gracias. Cerramos entonces con Jorge y luego con Jorge Mario, y les pido por favor que nos esperemos que la comunidad internacional presente aquí quiera hacer una pequeña intervención chiquitica, y luego cerramos el... Pero Francisco, espérate, y cerramos con Jorge y Jorge Mario. Yo estoy de acuerdo con el papel de las fuerzas militares en esta etapa del posacuerdo. Así que le quiero decir a Rafael que sí, ese es el modelo, la presencia del Estado. La presencia del Estado no solo con la fuerza militar. Estoy de acuerdo con lo que él llama diálogo popular. Fíjese usted que hace unos años habían algunos sectores de izquierda que hablaban del diálogo popular. Mire por dónde viene ahora el diálogo popular. Estamos listos para el diálogo popular, compañero Rafael. Con participación de la gente. Y estoy de acuerdo con el modelo de planteárselo dentro de una democracia que profundice la democracia, que integre a eso que llaman democracia o establecimiento, a esos sectores que jamás fueron tenidos en cuenta. O sea que ahí podemos hacer, si hacemos el empalme a partir del 18, vamos a empezar el diálogo sobre lo fundamental. Ojalá lo pudiéramos hacer con esas propuestas que ustedes han hecho hoy aquí. Solo le agregaría dos cosas. Una, no pensarnos solo como reconocer la diversidad, que es un gran logro, respetar la diferencia, que es un gran avance, sino que también necesitamos establecer una ruta de derechos. Le tenemos mucho miedo a la palabra derechos. Yo coincido, María José, en que no se trata de ir y decirle cómo se hace la participación, o ir solamente para asumir acuerdos que no se cumplen. No, esto es un ejercicio de derechos. Los derechos humanos, pero los derechos sociales y económicos, pero los derechos políticos. Y en eso nos vamos a encontrar oposición y gobierno y sectores sociales, para que esa pirámide que alguna vez nos enseñó Lederach, que está aquí presente, nos ayude a entender que no es un asunto de élites, sino de participación de las comunidades. Y la segunda es con una justicia transicional, que nos permita superar por fin desde la verdad qué fue lo que pasó, para que podamos reconciliarnos. El mensaje ahora, Jorge Mario, es de reconciliación desde los derechos, respeto desde las diferencias. Nosotros lo resumimos en una frase: Colombia humana. Bienvenidos ustedes a construir esa Colombia humana.
Cerramos, José Mario. No, me parece maravillosa esta oportunidad de construir este diálogo que hemos hecho sobre las posibilidades de consenso. Creo que lograr participación, consensos, diálogo, es parte esencial de esa actitud que creo que es la necesaria, cualquiera sea el próximo gobierno, que es la actitud de reconocer que ninguno tiene la verdad y que la debemos construir sobre la base de ese diálogo o esa construcción con el otro, con el diverso, con la oposición, con las comunidades, con los sectores económicos, con los trabajadores. Eso me parece que es parte esencial de lo que nosotros estamos proponiendo al país. El próximo gobierno va a ser un gobierno de la calle, o sea, va a ir a la calle, a ese diálogo con la gente. ¿Sí? Sí. Y ojalá en eso participe hasta quienes se llamen de la calle. Están también bienvenidos. Claro, en eso lo que uno sobre todo tiene que tener en cuenta al final del día, cuando esto ya lo tengamos que aterrizar en la vida real del trabajo de un gobierno, es que como país hemos construido un imaginario muy sólido de los derechos. Es más, Jorge lo ha dicho 3 veces en su intervención última. Sí tenemos un acervo importantísimo, digamos, la médula de la Constitución del 91 es la de los derechos sociales, los derechos políticos, y creo que es importantísimo, digamos, como nación haberlo hecho. Creo que hacia el futuro lo que nos corresponde a todos, gobierno, oposición, oposición o gobierno, es también construir un acervo de responsabilidades, y ojo, de responsabilidades también. Muchas gracias. Gracias a ustedes 4. Espero que en 11 días estamos a 18 de julio, ¿no? Y ya será el día después. Espero que volvamos a conversar otra vez con todos esos propósitos que han quedado aquí en la cabeza y en los oídos de todos los que están asistiendo ahora y los que nos están viendo por streaming. Muchas gracias. Procedamos a la lectura de Francisco y con eso cerramos este encuentro internacional. Bueno, muchas gracias. Este es una página y media que fue construida por todos los invitados internacionales que estamos aquí presentes. Entonces, yo lo que propongo es que primero yo los voy a mencionar a todos. Les pido por favor que se paren para que todos los que están en el público los vean y luego voy a leer el texto. ¿Les parece bien? ¿Sí? Entonces tenemos a Alfredo Zamudio, Bibliana Lajovic, Vishnu Sapkota, Dragana Radoman, Elena Díez, que se tuvo que ir, Gorka Espiao Idolaga, John Paul Lederach, Manfela Rampele, Patrick Colgan, Prakash Sharamahat, Robert Ciriliano, Steve Hainsworth, Susoba Barbe y Yasmina Shai. Muchas gracias. Bueno, nos permitimos compartir con ustedes estos aprendizajes que dice así: los participantes internacionales del seminario Diálogo entre Opuestos realizado en Bogotá 5, 6 y 7 de junio de 2018 deseamos compartir lecciones aprendidas de nuestras propias experiencias, esperando que algunas de ellas puedan ser útiles y relevantes para nuestros anfitriones, adaptándolas al contexto local. Todos coincidimos en destacar la importancia de la dimensión cultural de los procesos de transición. La Nueva Colombia requiere hardware para la construcción de la paz, reformas legales y políticas, inversiones, programas de educación para la paz, etc. Pero también un nuevo software, los valores comunes, narrativas y creencias que informarán esas decisiones y acciones estratégicas para ser impactantes.
La comunidad colombiana tiene el conocimiento requerido en construcción de paz y derechos humanos como para generar nuevas herramientas e incorporar esa dimensión cultural al proceso de transición en colaboración y junto con instituciones públicas y privadas. Algunos aprendizajes puntuales. 1. Sudáfrica. Desde hace 25 años nos ofrece muchos ejemplos útiles. Sin embargo, el acuerdo político celebrado necesita ser complementado con soluciones de contenido emocional y socioeconómico. La solución emocional debe abordar los traumas multigeneracionales de la injusticia, la humillación y la marginación cultural, étnica y de género. La solución socioeconómica es esencial para garantizar la transformación estructural y crear un ecosistema para la prosperidad inclusiva y sostenible para todos. 2. En Irlanda del Norte, trabajar dentro de ciclos no electorales de 7 años de intervenciones comunitarias, económicas e institucionales interconectadas demostró ser clave para lograr un cambio más profundo y estructural. De manera similar a la experiencia nepalí, el liderazgo institucional permitió una intensa participación de la comunidad y un pensamiento audaz que las comunidades locales adoptaron plenamente, porque la participación inclusiva, continuada y mejorada es esencial para que la paz esté plenamente integrada. 3. Así como la experiencia de Guatemala muestra que el diálogo debe producir resultados, de otro modo pierde credibilidad y puede causar fatiga, Nepal también demuestra que la fe en el diálogo conduce a transformaciones de los actores y asegura la paz. En Serbia y Montenegro, los programas continuos para la educación para la paz se perciben como una de las formas de impulsar los valores positivos de la vida y la comunicación constructiva, con énfasis en el reconocimiento de la educación como estratégicamente importante, tanto para el desarrollo económico como para forjar sociedades no violentas. El País Vasco demuestra que un profundo cambio sistémico y estructural puede tener lugar en zonas de conflicto y que las estrategias exitosas de desarrollo demuestran que no existe una competitividad real sin equilibrio social y lucha contra la desigualdad. En la India, el enfoque regional ha permitido que las iniciativas de paz respondan con mayor precisión a las diferentes demandas y percepciones en los distintos territorios. Por lo tanto, el gobierno nacional puede estar adecuadamente conectado con las aspiraciones y con las dinámicas regionales y locales que impactan decisivamente en la transformación. Las experiencias de Noruega subrayan que el diálogo requiere un espacio seguro y tiempo suficiente para permitir que se escuchen las historias. No hay una línea recta para construir confianza o reconciliación. La confianza es un proceso que comienza cuando es posible compartir diferentes nociones de la crisis, el impacto que tiene sobre nosotros y sobre los otros, que se escuchen y que se abra la reflexión sobre qué hacer juntos a continuación. Finalmente, le pedimos a nuestros amigos colombianos que en su propio viaje hacia el futuro pongan su amor por Colombia en acción, persistan, sean flexibles, adaptables y se animen a crear resiliencia en las estructuras que sostienen la paz. Mucha suerte.